Hola, hoy vamos a probar la propiedad que está en pantalla. Tenemos que probar en este caso una igualdad entre el producto de dos sumatorias del lado izquierdo y la sumatoria de una sumatoria de un producto de elementos del lado derecho. La prueba de esta igualdad se realiza por inducción como le indica el enunciado. Sin embargo, a simple vista parece difícil de entender y muchas veces en matemática ocurre que darnos un ejemplo, si bien no es una forma de demostrar, nos acerca a los elementos que deberemos usar en la demostración. Por eso hemos propuesto un ejemplo para poder entender de qué van estas sumas. Tomamos n igual a 2 y m igual a 3 y vamos a desarrollar el lado izquierdo y por otro lado el lado derecho de esta igualdad para ver a qué llegamos. Vamos primero con el lado izquierdo. Para poder desarrollar esta sumatoria, vamos a desarrollar primero este término del producto y luego esta otra parte del producto. En este caso, deberemos poner, respetamos el paréntesis, y vale 1, nos quedará a sub 1, más y pasa a 2, a sub 2, y hemos llegado al final de la suma, pues la suma iniciaba en 1 y terminaba en 2. Deberemos multiplicar ahora por esta otra parte de la sumatoria. Este otro factor del producto será, para j igual a 1 nos queda b sub 1. Sumo y ahora j vale 2, nos da por resultado b sub 2. Vuelvo a sumar y j vale 3. Hemos llegado de 1 a 3, con lo cual termina esta sumatoria. Vamos a desarrollar ahora este segundo lado de la igualdad a ver a qué llegamos. En este caso debemos notar lo siguiente. En esta segunda sumatoria, esta suma se realiza para un i fijo. Es decir, vamos a darle valor 1 a i y entraremos a realizar esta sumatoria con i igual a 1 fijo y j moviéndose desde 1 hasta 3. En este primer término, a sub 1 valdrá siempre a sub 1 y b sub j se moverá de 1 a 3. Lo que nos queda, a sub 1 por b sub 1. J permite sumar y pasar a 2, que nos dará por resultado a sub 1 por b sub 2. Y análogamente con el último paso, j pasará a 3, pero i se mantendrá fijo en 1. Habiendo realizado la suma que está pintada en rosa, recién salimos y pasamos i a 2, pues hemos terminado de trabajar con el argumento de la primera sumatoria. Pasamos j a 2 y pasamos i a 2 y entramos nuevamente a la misma sumatoria. Ahora i valdrá fijamente 2 y j se moverá de 1 a 3. Con lo cual, en esta segunda parte de la sumatoria tendremos a sub 2 por b sub 1 más a sub 2 fijo por b sub 2 más a sub 2 por b sub 3. Como vemos, los resultados no son iguales. Sin embargo, un pequeño cambio en la primera sumatoria nos permitirá ver que en realidad son la misma expresión. Vamos a desarrollar mediante propiedad distributiva este producto. Para ello haremos a sub 1 por b sub 1 por b sub 2 y por b sub 3 y de la misma manera a sub 2 por b sub 1 por b sub 2 y b sub 3. Así, este producto se transformará en lo siguiente: a sub 1 por b sub 1 más a sub 1 por b sub 2 más a sub 1 por b sub 3 más a sub 2 por b sub 1 más a sub 2 por b sub 2 más a sub 2 por b sub 3. Como vemos, los elementos coinciden, es decir, si estos dos lados son iguales es porque habíamos salido de elementos iguales. Si bien esto no resulta una prueba de la propiedad, nos da la pauta de que detrás de esta igualdad deberíamos aplicar en algún momento propiedad distributiva de números reales. Habiendo hecho el ejemplo, pasaremos ahora a la demostración de esta propiedad.
Para comenzar a demostrar, pondremos en primer lugar demostración. Y fíjense que hemos puesto por inducción sobre n. ¿Por qué? Porque tenemos dos índices, n y m. Yo voy a realizar la prueba sobre n y m será un número natural fijo. Y es n el índice que usamos para hacer inducción. Entonces el primer caso, que es el paso base, nos indica que debemos probar que esta propiedad vale cuando n tome el valor 1. Desarrollaremos los dos lados de la igualdad por separado para ver si llegamos al mismo resultado. En este caso nos quedará del lado izquierdo la sumatoria desde i igual a 1 hasta 1, pues n vale 1, de a sub i, por la sumatoria desde j igual a 1 hasta m de b sub j, que será a sub 1, pues esta suma no tiene más elementos, por la sumatoria desde j igual a 1 hasta m de b sub j. Recordemos que un término constante puede ser metido dentro de la sumatoria y entonces esto podrá escribirse como la sumatoria desde j igual a 1 hasta m de a sub 1 por b sub j. Hasta ahí es todo lo que podemos hacer dentro del lado izquierdo de la igualdad. Y notemos que poner a sub 1 dentro de esta sumatoria, si bien es una propiedad conocida de sumatorias, es una distributiva de a sub 1 dentro de la suma. Vamos a desarrollar ahora el lado derecho de esta igualdad. Nos quedará la sumatoria desde i igual a 1 hasta 1 de la sumatoria desde j igual a 1 hasta m de a sub i por b sub j. Al igual que lo hicimos en el ejemplo, i tomará el valor 1 y pasaremos dentro de esta suma con 1 constante en i y j moviéndose. El primer elemento será la sumatoria desde j igual a 1 hasta m de a sub 1 por b sub j. Habiendo escrito el primer término de esta sumatoria, cuando queremos sumar y pasar a 2, no podemos, pues la suma terminaba en 1. Con lo cual, esta suma se reduce a esta expresión. Si comparamos, ambos resultados son iguales, lo que indicaría que este resultado y este resultado iguales provienen de expresiones que originalmente eran iguales. Entonces, podemos afirmar de la primera y de la segunda conclusión que la propiedad vale para n igual a 1. Hemos probado el caso para n igual a 1, que es nuestro paso base. Habiendo probado el paso base, deberemos pasar al paso inductivo, que nos implica plantear la hipótesis inductiva y con ella probar la tesis inductiva. Vamos a hacerlo inmediatamente. Como vemos en el paso inductivo, se establece la siguiente implicación. Si la propiedad es válida para n, entonces bajo esta hipótesis podré probar que la propiedad vale para n más 1. La hipótesis inductiva se corresponde exactamente con el enunciado que nos han dado para probar. Y la tesis inductiva reemplaza cada n por n más 1. Pues, si la propiedad vale para un elemento, queremos probar que vale para el siguiente. Esto que está acá es la hipótesis inductiva, es nuestro dato y lo podemos usar cuando sea necesario. Esto que está por aquí es lo que tenemos que demostrar. Entonces vamos a salir de uno de los lados de la igualdad para llegar al siguiente. De esa manera habremos probado que este término es igual a este. Vamos inmediatamente a la demostración. Como vemos, hemos escrito el lado izquierdo de la igualdad que queremos probar. Aquí comienza la demostración del paso inductivo. Y para poder aplicar hipótesis inductiva es muy habitual que el término en el que se encuentra la n más 1 se desarrolle quitándole a esta última sumatoria, a esta primera sumatoria, su último término. Es decir, este quedará igual, pero esta sumatoria la vamos a separar en dos partes. La sumatoria
desde i igual a 1 hasta n de a sub i, y el término que le hemos quitado, que es el último, y se corresponde al valor n más 1 de i, lo escribiremos aparte. Aquí tenemos a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n más a sub n más 1. Estos dos términos se corresponden con esta sumatoria. Y dejaremos al lado la sumatoria con índice j y hasta m, pues no estamos trabajando sobre m. Como ya lo sabemos por el ejemplo que hicimos, la idea de la demostración se basa en aplicar la distributiva de los números reales, con lo cual, teniendo este producto, vamos a distribuir este elemento en estos dos términos de la suma, lo que nos quedará de la siguiente manera. Distribuyamos este elemento con esta primera suma y con este segundo sumando para obtener. Como vemos, hemos escrito el primer término por el factor más este segundo término de la suma por el factor. Ahora, si observamos bien la suma que nos quedó, esto que está aquí es exactamente el lado izquierdo de nuestra hipótesis inductiva y por lo tanto puede ser reemplazado por el derecho porque este es nuestro dato y sabemos que la igualdad es cierta. Con lo cual lo que haremos aquí es reemplazar esta parte de la suma por su equivalente. Y en este segundo término, como sabemos que a sub n más 1 es constante, lo meteremos dentro de la sumatoria aplicando la propiedad de sumatoria. Esto nos dará por resultado lo siguiente. Como vemos, hemos reemplazado aquí por hipótesis inductiva y el término a sub n más 1 lo hemos ingresado dentro de la sumatoria. Si miramos con detenimiento esta última igualdad un instante, vamos a ver que tiene la siguiente manera. Para i igual a 1, esta suma será a sub 1, b sub 1, a sub 1, b sub 2, así hasta a sub 1, b sub m. Cuando paso a 2, a sub 2, b sub 1, a sub 2, b sub 2, y así hasta llegar a m. Finalmente en algún momento llegaré al final, a n, y me quedará a sub 1 por b sub 1 más a sub n por b sub 2 más a sub n por b sub 3, y así hasta final. Luego tenemos la suma de a sub n más 1 por b sub 1 a sub n más 1 por b sub 2, así hasta el final. Disculpen, acá hay un error. Esto es una m. Pues es esta sumatoria. Y entonces, como vemos, esta suma es el último término de esta sumatoria. Pues estos términos alcanzaban al final cuando i valía n. Y aquí tengo el valor n más 1, que es el término que le sigue al final de esta sumatoria. Con lo cual, esta expresión puede ser reescrita como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n más 1, si dejamos estos n y le agregamos este último término, de la sumatoria desde j igual a 1 hasta m de a sub i por b sub j, que como vemos es aquello que esperábamos obtener. Luego, la propiedad vale para n más 1. Hemos probado por inducción que vale para 1 y que si vale para un n fijo, entonces vale para su siguiente. Es momento de concluir, por lo tanto, la propiedad inicial es válida para cualquier número natural y lo escribiremos de la siguiente manera. Reescribimos el enunciado original, pero agregando que la propiedad vale para todo n natural. Esta es la diferencia entre escribir el paso inductivo y la conclusión final del ejercicio. Aquí estamos diciendo, he probado la propiedad para cualquier n natural. Espero que les haya servido el video y no olviden dejar sus comentarios si tienen dudas al respecto.